Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder venir ante tu presencia, Señor, con un corazón quebrantado, con el único deseo, Señor, de poder ahora ponernos delante de tu palabra y que tu palabra, Señor, diseccione nuestros corazones. Padre, si no es con la ayuda de tu Santo Espíritu, si solamente, Señor, están aquí ahora mismo, Señor, mi capacidad como predicador y la intelectualidad de mis hermanos al otro lado como oyentes, Señor, no hará nada este mensaje en nuestras vidas. Pero, Padre, sabemos que si tu Santo Espíritu obra, Señor, tú puedes transformar los corazones. Sabemos, Señor, que dependemos totalmente de ti, para que esto no sea simplemente un rato compartiendo palabras sin sentido, sino que sea tu Santo Espíritu el que venga a operar con poder en los corazones. Si Él no obra, nada pasará, pero si Él obra, Señor amado, Señor, nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Por eso, Señor, encomiendo este tiempo en tus manos y te pido que a través de tu Santo Espíritu, a través del Espíritu Santo, Señor, hables a la vida de cada uno de aquellos que vaya a escuchar este mensaje. Que a través de tu Espíritu Santo puedas hablar, Señor, a la vida de cada uno, Señor, que vaya a abrir este vídeo en algún momento. Padre, permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra. No quiero, Señor, poner ni quitar nada que no esté en el texto. No quiero, Señor, enseñar mis propias ideas o pensamientos. Quiero ser fiel a tu palabra. Porque lo único, Señor, que tú demandas de tus predicadores, Señor, es que sean fieles. No carismáticos, no los más elocuentes, pero sí que sean fieles al pasaje, fieles al texto, fieles a la palabra que tú inspiraste y que tú revelaste, Señor. Por eso permíteme ser fiel en esta tarde y predicar, Señor, con el temor, Señor, que debo tener. A veces no estamos, Señor, en un púlpito, no estamos, Señor, en un templo y creemos, Señor, que podemos venir con menos reverencia delante de tu palabra. Quizás, Señor, hoy no estamos viéndola delante de nosotros en un púlpito de madera, Señor. Igual lo estamos viendo a través de una pantalla. Pero es tu palabra, Señor, y merece toda nuestra atención, toda nuestra reverencia. Que vengamos, Señor, ante esta exposición con temor y temblor en nuestros corazones. Sabiendo, Señor, que cuando tu palabra es expuesta, no son los hombres los que hablan, sino Dios el que habla con su pueblo. Y nosotros queremos oír a nuestro Padre hablar a nuestras vidas a través de la palabra. Por eso, Padre, mantén nuestros corazones, Señor, fijos en ti durante este tiempo, para que seamos edificados, Señor, para que los corazones sean movidos a la santificación, para que el pecador sea quebrantado, Señor, y para que Cristo sea exaltado. Para que cuando termine esto, Señor, pongamos los ojos en Jesús y digamos, solo Él es nuestra esperanza, solo Él es nuestra justicia. Padre, quédate con nosotros desde el principio al final, porque te necesitamos, Señor, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, llegamos al final de nuestra serie, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y llegamos a la última, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Laodicea. Así que les animo a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo.
Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos, hermanos, con esta última carta, la carta a la iglesia en la Odisea, y vamos a ir versículo a versículo para entender más lo que el Señor le está diciendo a nuestros hermanos en la Odisea en aquel preciso instante, y cómo podemos aplicar ese mismo mensaje para nuestra vida presente ahora. Vamos entonces al principio del versículo 4 y nos encontramos con la misma expresión. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Al ángel de la iglesia en la Odisea. En primer lugar, volvemos a ver lo mismo. El Señor se refiere al ángel de la iglesia en la Odisea, refiriéndose al anciano o ancianos de la iglesia. Lo repito por si este es el primer vídeo que están viendo, la primera enseñanza que ven. Lo que habíamos explicado es que el propósito era: Jesús da la revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan emite estas cartas al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Sardis, en Pérgamo, en Tiatira o en este caso la Odisea. Entonces ese ángel de la iglesia en la Odisea o en Éfeso o en Tiatira o en Esmirna se refiere al anciano, los ancianos de la iglesia. Ese mensaje de Juan llegaba a esos ancianos y esos ancianos lo compartían y lo leían con toda la congregación. Así normalmente funcionaba también en la época apostólica todo. Nosotros cuando vemos las cartas de Pablo a los Corintios, las cartas de Pablo a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, Pablo tenía el mismo proceder. Él escribía, redactaba las cartas, o algún escriba, algún discípulo que estuviera con él, las hacían llegar normalmente a través de un obrero, a través de un mensajero, un siervo del Señor también, y llegaba a los principales dirigentes, a los principales ancianos de la iglesia en cada una de las ciudades, que se encargaban luego de transmitir ese mensaje, de leer ese mensaje y compartirlo con la iglesia. No era una carta que iba de mano en mano pasando por todos los creyentes. La gente no iba por la Odisea preguntando: oye, tú eres creyente, toma, léete la carta y pásalo. Ah, tú eres creyente, léete la carta y pásalo. Tú eres creyente, léete la carta y pásalo. No, llegaba a unos ancianos, y esos ancianos reunían a la iglesia y compartían las palabras de los apóstoles. Y en este caso, las palabras del apóstol Juan a la iglesia que se encuentra en la Odisea. Voy a dar algunos datos de esta ciudad, la Odisea. He buscado estas informaciones, considero que las fuentes son muy fiables, y los datos que yo creo que pueden ser importantes y que me gustaría compartir con ustedes son los siguientes. En el mundo antiguo, hace ya muchísimos siglos, había 6 ciudades llamadas la Odisea. No solo una, 6 ciudades llamadas la Odisea. Para distinguir la ciudad a la que Juan se está refiriendo y a la que Juan se está dirigiendo, concretamente se llamaba la Odisea bajo Licus, que era un río donde está la ciudad a sus orillas. Esta ciudad fue fundada alrededor del 250 a.C. por Antíoco de Siria, que nombró a la ciudad la Odisea en honor a su esposa. Se dice que la Odisea era una ciudad donde principalmente había gente de muy buen nivel económico y social. Era la ciudad de los millonarios,
la ciudad de la gente que tenía capacidad económica y social elevada, de grandes dirigentes políticos, de grandes dirigentes comerciantes, de personas socialmente consideradas de un alto rango, personas ricas, personas de buena reputación delante de la sociedad, personas con cargos militares. Ahí estaban, la ciudad de los millonarios, ciudad donde había muchas comodidades. En la ciudad de la Odisea se encontraban teatros. Había también un estadio donde habían prácticas deportivas. Incluso en las cosas más antiguas de la Odisea se llegó a encontrar una especie de gimnasio. Un lugar que se entiende que las personas se reunían para practicar deportes. Incluso se sabe que había un gimnasio con baños. Habían baños, no como los de ahora, pero baños de aquella época. Era el lugar de los banqueros, era el lugar principal donde se hacían transacciones comerciales y el lugar donde la banca de entonces se encontraba. Fue un lugar muy importante para la industria textil, un punto de comercio muy importante para todo lo que tiene que ver con la industria textil. Se dice que la riqueza de la Odisea era tanta y tan elevada que en el año 61 después de Cristo hubo un fuerte terremoto que zarandeó mucho la ciudad y arruinó muchas cosas, y la ciudad, en vez de aceptar ayudas del gobierno, tenía tanto dinero que por su propia cuenta ya decidió reconstruirse a sí misma. Otra cosa interesante es que la ciudad de la Odisea, o el nombre de la Odisea, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, y lo hace en Colosenses capítulo 4 y versículo 13. Colosenses capítulo 4 y versículo 13. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y acuérdense de ese nombre, Hierápolis, porque hablaremos de él un poquito más adelante. Mira lo que dice Pablo: soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Al estar cerca de Colosas, a ser una ciudad cercana a Colosas, hay una posibilidad muy grande de que el fundador principal y el ministro principal y el siervo principal de esa iglesia fuera Epafras. Colosenses 1:7. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y en Colosenses 4:12 y 13 dice: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Entonces se entiende y se piensa que era Epafras el principal dirigente, incluso fundador de la iglesia que estaba en la Odisea. Ahora vamos a la segunda parte del versículo 14. ¿Y qué encontramos en la segunda parte del versículo 14? Lo mismo y la misma estructura que las otras cartas. Ahora Jesús se presenta a sí mismo y empieza a mostrar algunas cualidades o atributos de su persona. En este caso dice así: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando nosotros leemos el amén, ese amén trae la idea de que es algo verdadero y confiable. Ese es un enfático sí rotundo, como una respuesta afirmativa a una oración o a una doxología. Cuando en la Biblia aparecen doxologías, cuando en la Biblia aparecen expresiones refiriéndose o exaltando al Señor, ese amén es como un sí rotundo, un sí, Señor. Y el Señor Jesucristo se presenta como el amén, el sí de Dios, el sí rotundo del Señor. Él es el amén. Ese amén aparece de esa manera destacada en algunas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. O Romanos 9:5.
de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. O Gálatas 6:18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces ese amén, ese rotundo amén, sobre todo en las expresiones paulinas de exaltación del Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que merece ser alabado. Amén. El único digno de honra y honor. Amén. Ese amén es un sí rotundo. Y ¿saben qué me preocupa? Que hoy la gente dice amén a cualquier cosa. Cuando yo estaba preparando este estudio y estaba leyendo estas expresiones y haciendo un estudio un poco más profundo, lo que a mí me llamaba la atención es cómo la gente hoy responde amén. Hoy estás en una iglesia, y te digo que esto es muy preocupante. Estás en una iglesia y citas la escritura y no hay ningún amén. Dices cualquier cosa bíblica y apenas hay un amén. Pero dices, el Señor tiene grandes cosas para ti. Amén. El Señor abre puertas financieras. Amén. El Señor trae dinero para tu casa. Amén. El Señor va a pagar tus facturas. Amén. Hoy la gente dice amén a lo que a ellos les da la gana. Hoy la gente dice amén a lo que a ellos les interesa. Hoy la gente dice amén como quien dice, sí que sí, Señor. Pero no tienen ni idea de lo que ese amén significa en las escrituras. Es como dar una exclamación final a algo glorioso que se está diciendo del Padre, a una verdad bíblica contundente. Después de una verdad bíblica contundente, como a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Porque solo Dios merece la honra, el honor, la exaltación, el poder y la alabanza. Amén. Pero hoy la gente dice amén a lo que quiere. Hoy la gente aplaude. Cuanto más motivacional sea el mensaje, cuanto más le infle el ego, más amén y más aplausos tiene. Hoy quieres robarle aménes a la iglesia. ¿Quieres provocar aménes dentro de muchas iglesias? Solo di, el Señor trae tu victoria. Amén. El Señor va a acabar con tu sufrimiento. ¡Amén! Ellos solo dicen amén a lo que a ellos les interesa. Pero cuando citas la escritura, es como, así como se os ha dado creer en Cristo, se os ha dado también el sufrir por Él. Amén, amén, amén. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, amén, amén. Ahí el amén está como escondido. No, hermano, hay que decir amén a la palabra del Señor. Hay que decir amén a las escrituras sagradas. Hay que decir amén a las verdades bíblicas que duelen. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá por causa de Cristo. Amén. Porque no estoy dispuesto solo a sufrir por Él, sino a morir por Él. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahí hay que decir amén a la palabra de Dios, a la palabra infalible, a la palabra poderosa, a la palabra suficiente, a la palabra autoritativa, a la palabra inerrante, perfecta, gloriosa, que hasta hoy transforma vidas y corazones y lleva pecadores al arrepentimiento cuando la palabra sea proclamada. Amén, amén y amén. Pero cuando se digan chorradas, nada. Nada, para que el predicador se dé cuenta que no queremos tonterías, que no queremos chorradas, que si queremos mensajes motivacionales hay un montón de mensajes en YouTube para eso, y hay empresas que lo hacen y clubs de terapia que lo hacen y psicólogos que lo hacen, pero venimos a la iglesia a proclamar la palabra del Señor y a responder esa palabra con un fuerte amén, y que después de cada sermón bíblico la iglesia responda con un fuerte amén, y que cada vez que se citen las escrituras, la iglesia contundentemente diga amén y se oiga al pueblo del Señor respondiendo a la palabra del Señor con un sí, Señor. Amén a tu palabra, amén a esa perfecta revelación, amén a la palabra profética más segura. Y el Señor Jesucristo se presenta como el amén, el amén, el amén. Ahora viene la segunda parte, el testigo fiel y verdadero. Es una traducción muy similar del hebreo amén. Es la expresión que usa Jesús para describirse a sí mismo
como también el veraz, el portador de la verdad, como hablábamos ayer. El fiel y verdadero. En Él no hay mentira. Él es la palabra viva. Él es la palabra veraz, verdadera, fiel y perfecta. Y luego el Señor se presenta de otra forma muy interesante. Una expresión muy interesante. El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. ¿Y por qué me parece muy interesante esta palabra? Porque muchas personas hablan de esta palabra como si fuera lo primero creado por Dios. Hay una secta por ahí por el mundo que crece cual lepra, y esa secta enseña que lo que quiere decir ese texto es lo primero creado por el Señor, lo que Dios creó primero. Y claro, tuercen esa escritura para decir, ¿no ves? Jesús no puede ser Dios porque Jesús fue creado por Dios. Pero Él no está diciendo eso. Él está usando una expresión que en castellano no es el lenguaje original, pero se podría traducir como arche, A-R-C-H-E, es la manera fonética de decirlo. Se refiere a Él como principio creador, a Él como iniciador y causa de la creación. Ese texto en el griego original no dice que Cristo fue lo primero creado por el Señor, sino que Cristo es el inicio, la causa, el momento inicial de la creación. A eso se refiere. A Cristo no como creado, sino a Cristo más bien como creación, como creador, como inicio de la creación. Para reforzar esto, solamente hay que ir, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿no ves? El primogénito de toda creación. Y Él no está diciendo la primera cosa creada. Otra vez cogen esa expresión, le dan la vuelta y dicen, ¿no ves? La primera cosa creada. Pero no es así, porque sigue leyendo para entender qué significa el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa el primogénito de toda creación? Mira que sigue diciendo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es la fuente de la creación. Cristo es el inicio de la creación. Así Cristo vuelve a mostrar su deidad, su naturaleza creadora. Algo que solo es Dios. Dios es creador. El hombre es inventor. Pero el Señor es creador. Él crea de la nada, ex nihilo. De la nada el Señor crea todas las cosas. Y ahí es. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ese Él se refiere a Cristo. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Él es la fuente y Él es el destino de la creación. Son creados por medio de Él y para Él. ¿Recuerdan esa expresión? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Fuimos creados por Dios para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor hace es para su propia gloria. Ese es mi pueblo. Para mi alabanza lo he creado. Para mi alabanza lo he creado. Entonces todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Ahora vuelve a hablar de su eternidad. Él es antes de todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Él es eterno. Él no tiene un principio. Él es eterno. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Has visto lo glorioso de este pasaje de Colosenses 1, 15 al 18? A mí Colosenses me apasiona, es una exaltación maravillosa de Cristo. Y aquí está diciendo que Él es el principio de la creación. Miren lo que dice, las cosas han sido creadas por Él, Él es antes de todas las cosas, el propósito de las cosas es que han sido creadas para Él y permanecen en Él. Significa, Él las creó, Él es antes de las cosas, Él las creó para Él y Él mismo las sostiene. ¡Wow! A Él la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él las crea, Él las sostiene y Él las usa y las hace para su gloria.
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, Y a mí me gusta, por ejemplo, esta expresión también de Hebreos 1:2. Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y miren qué dice ahora el autor a los Hebreos: por medio de quien hizo también el universo. Por medio, Él es la fuente, Él es el medio, por medio de quien hizo también el universo, refiriéndose a su Hijo. El Hijo, Cristo, es el primero, no de los creados, es el principio de la creación, la fuente de la creación, el origen de la creación. En Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas. En Él el universo se hizo por medio de Él, según dice Hebreos. Y ese es nuestro Cristo. Y ese Cristo se presenta a la iglesia, el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de toda la creación. Y ahora entramos en la parte en que Jesús evalúa a la iglesia. Y hermano, así como leíamos en Filadelfia todas las cosas buenas, cuando hablamos de Filadelfia, no veíamos taras en la iglesia. Era positivo todo lo que el Señor les decía. Una carta de ánimo. Mira, ten ánimo, tienes poca fuerza, pero mira, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Yo te voy a librar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo para poner a prueba a las personas, a los habitantes. Yo te voy a proteger. Una carta de ánimo, de fortaleza. Pero ahora la Odisea, la historia cambia mucho. Y hermano, Dios quiera que no seamos como la Odisea nunca. Dios quiera que no. Aunque tengo que decir que muchas iglesias locales hoy en día aparentan la Odisea. Esta frase la conocemos todos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Saben a qué me hizo recordar esto? Me hizo recordar a Sardis. En Apocalipsis 3:1 leemos lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay una cosa curiosa. A la Odisea el Señor, y ahora entraremos luego más adelante en el sentido de ser tibio, el Señor le está diciendo una cosa desde el principio: ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es como que la Odisea no era frío ni caliente, era otra cosa, y ahora veremos su tibieza. Era algo que aparentaba ser, pero no era. Tenía apariencia, pero no esencia. Tenía fachada, pero no vida. Tenía huesos, pero no corazón. Y el Señor empieza a llamar la atención de esa iglesia, porque veremos las cosas que el Señor dice de esa iglesia. Y era una iglesia que se creía prominente, se creía importante, se creía fuerte, poderosa, rica, pero no tenía vida. Y el Señor le llama la atención. Como Sardis, recuerdan, una iglesia que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerta, solo tienes apariencia. Y hermano, que Dios nos guarde de vivir solo de apariencia. Pero hay una cosa curiosa en Sardis. Recuerdan, en Sardis el versículo 4 dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces nos encontramos en Sardis con una diferencia. El Señor dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pero en medio de ti hay un grupo que son dignos, que no han manchado sus vestiduras. El Señor le dice a Sardis: estás mal. Parece que estás viva, pero estás muerta. Pero hay un remanente fiel. Pero hay algo triste. Cuando leemos la carta a la Odisea, el Señor no muestra ningún remanente que esté bien. El Señor no muestra ningún grupo que ahora mismo sea digno de alabanza como para llamarlos dignos. Significa que tenemos en la Odisea una iglesia que todo el conjunto estaba en malas condiciones espirituales. Pero hay una cosa curiosa, y aquí quiero hacer un énfasis.
¿El Señor está hablando al mundo? No. ¿El Señor está hablando a gente que se está yendo al infierno? No. ¿El Señor está hablando a no creyentes? No. El Señor está hablando a la iglesia que está en la Odisea. Y nosotros sabemos que la iglesia no es el edificio que está en la Odisea, el templo que está en la Odisea, son los creyentes que están en la Odisea. ¿Qué quiere decir con esto, Juan Manuel? Mira, es así de sencillo. Que hay creyentes que están mal, pero son creyentes. Estas personas que el Señor ahora va a describir en la Odisea son su iglesia. Por eso el Señor les escribe. Porque el Señor quiere que abran los ojos. Porque el Señor quiere que se arrepientan. ¿Recuerdan la iglesia a la que el Señor dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que seduce a mis siervos a que coman cosas sacrificadas a los ídolos? O mira, las llamadas de atención eran para creyentes que estaban permitiendo cosas. No gente que se está yendo al infierno. No gente no creyente. Eran creyentes, pero que en ese momento estaban en una mala situación espiritual. ¿Qué quiero decir? A veces nosotros vemos a alguien en una mala condición espiritual y lo primero que decimos es, ya no es creyente o no es creyente. Y sí que es verdad que muchos cuando permanecen en esa condición, porque el creyente acaba siendo movido por Dios al arrepentimiento, quien permanece en eso no es creyente obviamente, pero hay gente, verdaderos creyentes, que pasan momentos malos en la fe. Por ejemplo, ¿el creyente puede pecar? Puede. No practica el pecado, pero puede pecar. Y darle lugar al pecado puede traer duras consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, un creyente que sirve en la iglesia, que está luchando, que su problema era la inmoralidad y de golpe está ahí firme en la iglesia sirviendo, participa de la predicación o alguna cosa, y una mala época que pasa acaba cayendo un día en su casa en pornografía y masturbación una vez. ¿Crees que ese joven o ese hombre va a ir a predicar el domingo? No va a estar bien. No se va a encontrar bien. Y va a afectar a su vida. Va a tener que ir a sus pastores y va a tener que decir, mira, dame un tiempo, he caído. El Señor tiene que tratar conmigo. Se va a enfriar, le va a afectar el no estar sirviendo porque necesita restaurarse. Va a tener un tiempo malo en la fe y cualquiera que lo vea va a decir, wow, no se ha ido, está mal ahora. Por eso el Señor le escribe una carta, para exhortarla, para llamarle la atención, para que abra los ojos, para que se vuelva a levantar. ¿Qué quiero deciros con esto? Mira, uno de los errores que yo he cometido mucho en mi vida, es dar por perdida a la gente muy rápido. Muy rápido. Es decir, cuando alguien me demuestra que no es creyente, es decir, que lleva años practicando el pecado, ocultando el pecado y en una situación espiritual que muestra que no ha nacido de nuevo, es una cosa. Pero a veces cometemos el error de que cuando una persona cae, ya la desechamos. Y no vamos. Miren, nosotros como creyentes, cuando alguien hace algo, somos muy malos para ir rápidamente a todo el mundo ya a machacarlo. Es como aquí en los toros en España, cuando aquí las corridas de toros se practicaban muy seguido, el toro es golpeado y hay una cosa que le llaman la puntilla final, que es ese cuchillo que le clavan en la parte de aquí para ya acabar con él. Y a veces es la propia iglesia la que va a creyentes y les da esa puntilla, les hace sentir mal. Mira, por ejemplo, yo trato con personas que eso lo he aprendido con los años, que me dicen, pastor, he caído, he tropezado. Hace no mucho me pasó con alguien de la propia congregación. Me llama y me dice que está pasando por un mal momento, que ha vuelto a ser tentado en este tiempo de cuarentena y ha caído. Y como lo conozco, yo ya sabía, sin que tuviera que decirlo, en qué había caído. Entonces yo hablo con esa persona y le doy ciertas indicaciones de lo que debe hacer, pero no lo desecho. Le recuerdo que lo amamos, le recuerdo que estamos ahí, mi esposa y yo, para ayudarle si necesita algo. Le recuerdo que puede llamar para pedir consejo, le recuerdo que tiene a sus hermanos para que lo ayuden, solo que ahora que se relaje y que él ahora trate sobre todo de restaurarse y de estar firme. Y le recuerdo también las verdades bíblicas, que el Señor nos ha hecho libres del pecado.
Y yo le decía, ¿tú estarías, por ejemplo, bajo el liderazgo o la autoridad o la guianza de un pastor que te dice que cada mes se masturba 2 veces y ve un par de vídeos pornográficos? Nadie querría eso. Nadie espera eso de un pastor. Porque una de las cualidades de las que se habla, de los requisitos de un pastor, es que sea irreprochable, irreprensible, una persona de moralidad sexual correcta, que no tenga cosas inmorales. Entonces, esos requisitos no significa que a los no son pastores puedan hacer esas cosas. No. Así que es la evidencia de que si el Señor puede mantener a sus pastores luchando con la carne, luchando con la inmoralidad y firmes, pues también lo puede hacer con el pueblo, porque no dejan de ser pueblo de Dios igual. Así que hay promesas que hablan de la libertad que ha traído Cristo de la inmoralidad. Y si ha hecho libres a unos cuantos, a muchos, también puede hacer libres a otros. Pero entonces no se desecha a la persona. El Señor no está desechando a la Odisea, está llamando la atención. Siempre miramos la Odisea como si el Señor tuviera un machete en la mano, un mazo y fuera a matar a la Odisea, pero no quiere. Es su iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, de mis hijos en la Odisea, de mi pueblo en la Odisea, que ahora están fatal, y los tengo que dar un toque de atención. El Señor nos ama a su iglesia. Y el Señor no da por perdida a su iglesia jamás. Él la corregirá y Él la llevará al arrepentimiento para presentársela pura y sin mancha. Vamos entonces a leer 15 y 16 otra vez completos. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor a veces para dirigirse a la iglesia en un lugar usa expresiones geográficas o de cosas que pasaban en el lugar que la iglesia de allí va a entender perfectamente. A la iglesia en la Odisea usa algo que tiene que ver con la temperatura. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y tú lees esto y dices, a ver, Señor, no entiendo. Pero los creyentes de la Odisea lo entenderían rápido. ¿Recuerdan lo que habíamos leído antes? La ciudad que les había dicho, ténganla en mente, Hierápolis. Hierápolis era una ciudad muy famosa por sus aguas termales, aguas calientes. Por otro lado, otra ciudad que estaba cerquita, ¿cuál era? Colosas. Y esa ciudad donde se encuentra la iglesia, los colosenses están ahí, donde se encuentran ellos, es una ciudad típica de aguas frías. ¿Y qué pasa? Que la Odisea era una ciudad por donde las dos iban a parar. Llegaba el agua de Colosos fría y llegaba el agua de Hierápolis caliente, las aguas termales. ¿Y qué pasa cuando esas dos aguas se juntaban en la Odisea? Que el agua llegaba tibia. Se juntaban aguas termales, que son maravillosas, o agua fría, que es tremendo. ¿Quién no quiere un buen baño fresco a veces? ¿O quién no quiere unas aguas termales a veces para relajarse? Pero el agua que llegaba a la Odisea no tenía ninguna propiedad buena, porque el agua tibia no sirve de nada. El agua tibia, un té tibio, ¿quién lo quiere? Un café tibio, ¿quién lo quiere? A mí, por no gustarme, no me gusta ni la comida tibia. O los platos son fríos o son calientes, pero la comida tibia pierde su gracia. La bebida tibia pierde su gracia. O una Coca-Cola helada. Bébete una Coca-Cola tibia. Bébete un refresco tibio. No me gusta ni el agua tibia, hermanos. El agua debe estar fría, porque el agua tibia, de verdad, yo lucho para que me guste el agua. Pero el Señor les está diciendo eso. Sois tibios, y por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca. Y ahora yo quiero decir algo importante en cuanto a esto. Cuando el Señor se refiere a ellos como tibio, a veces nosotros lo sacamos de contexto. Lo sacamos de contexto para expresar algo que creo que el pasaje no da a entender. Por ejemplo, en otras cartas, cuando se toleraba el pecado y había pecado en medio, el Señor lo decía.
decía y llamaba la atención a que el pecado estaba siendo tolerado, y lo hemos visto. En otras cartas donde habían falsas enseñanzas y gente que practicaba la doctrina de Balaam o de los Nicolaitas, herejes o teología de la prosperidad, alguna cosa, el Señor llamaba la atención. Es decir, en las cartas donde había un problema de pecado, el Señor hablaba directamente a eso. Hay problema con el pecado. Y en las cartas donde el Señor veía problemas con herejías, con doctrina, el Señor decía, hay un problema doctrinal. Pero cuando nosotros seguimos leyendo sobre la Odisea, no vemos exactamente una llamada muy grande de atención por el pecado, y no vemos una llamada de atención muy grande por la doctrina. Vamos al punto, y espero explicarme bien para que lo entendamos. Creo en base a lo que leo en la Escritura y en base a lo que he leído en las otras cartas y haciendo el estudio, que el problema de la Odisea no era el pecado. No era el pecado, porque el Señor no les está diciendo directamente algo como estás pecando en eso, inmoralidad. No. El problema de la Odisea igual tampoco era doctrinal, porque el Señor no les está diciendo que han dado lugar a falsos maestros o herejes. El problema de la Odisea es la tibieza. Es ahí a donde vamos. El otro día estaba hablando con dos amigos pastores por internet y me estaban ayudando a entender este pasaje. Estaba estudiándolo con ellos y les decía, ayudadme a traer más luz sobre el texto para que no me equivoque, que entendéis. Y hablábamos de todas esas opciones que hemos escuchado en otros predicadores o nosotros mismos por haberlo oído o aprendido. Así es lo que hemos enseñado, ¿no? Es que la Odisea jugaba con el pecado, no estaba muy santificada, pero tampoco muy en el mundo. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y pues al final llegábamos a eso, ¿no? Como, ¿el texto dice eso? No dice eso. El texto no está diciendo tienen un pie en el mundo y uno en la iglesia. El texto no está diciendo practicáis el pecado, pero también vais al culto. El texto no está diciendo, estáis negociando con la inmoralidad y luego venís a cantar alabanzas al Señor. El Señor no les está diciendo eso. Le está diciendo, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y estaba hablando con esos dos pastores amigos míos y les dije, a ver si la cosa va a ser más sencilla de lo que pensamos. Y ellos, bueno, ¿a qué dices como eso? El problema de la Odisea, y ahora veremos algunos, yo veo que son dos problemas. Aquí es la tibieza. Y la tibieza viene dada por la autoconfianza. El problema de la Odisea, desde mi punto de vista, y ahora lo justificaré con las Escrituras, es la autoconfianza. La confianza en sí misma y haber olvidado la dependencia de Dios. Una iglesia que ya no clamaba tanto, ya no oraba tanto, ya no buscaba al Señor con fervor porque se sentía suficiente. Pero ¿de dónde sacas esto? Del siguiente versículo. Acompáñame a leer el 17. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabe que eres miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ahí voy. El Señor dice, recapitulo para que lo entendamos bien, porque no tenemos que decir lo que pensamos, tenemos que decir lo que el texto dice. Pero yo aquí creo que habla de pecado, yo aquí creo que habla, llega a ser pecado, pero no inmoralidad, esas cosas, sino el pecado quizá de la soberbia. ¿Por qué? Dice, la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hasta ahí tú dices, ¿qué significa eso? ¿Por qué eres tibio? ¿Por qué es tibio? Y el 17 dice, porque dices. Es decir, eres tibio porque dices. El motivo de tu tibieza es porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y esa es la frase. Me he enriquecido y de nada tengo de necesidad. Y de nada tengo necesidad significa, estoy bien, no necesito más, no necesito buscar más del Señor, no necesito servir más al Señor, no necesito orar más, no necesito más fervor en mi vida espiritual, porque estoy bien, porque estoy rico, porque tengo lo necesario. Entonces,
El problema de la Odisea era la falta de dependencia del Señor, la autoconfianza. Lo que nosotros podemos decir de la Odisea es que tenía una tibieza espiritual. Para mí la Odisea, si tuviera que decir, el título de la carta era la iglesia que necesitaba un avivamiento. Y hermano, te voy a decir una cosa. No me parece la peor de todas. Es la peor porque el Señor la vomitará de su boca. Es una expresión de Dios. No ha dado lugar a la mucha inmoralidad. No ha dado lugar a las muchas herejías. Tiene tibieza espiritual. El Señor lo que está diciendo es que para Él es repugnante la tibieza espiritual. Y ojo que ahora vengo con otro mensaje para nosotros. Y esto vale para nuestra vida. Nosotros a la tibieza espiritual no le damos casi importancia. ¿Cómo? Mira, es así de sencillo. Alguien en la iglesia cae en inmoralidad. ¡Oh! Alguien en la iglesia ha robado un día. No suele pasar, pero imagínate que alguien roba algo. ¡Oh! Alguien en la iglesia se le ha encontrado un día en la discoteca. ¡Oh! Que yo no digo que no tenga que llamarnos la atención. Obviamente nos tendría que alterar y preocupar eso. Pero alguien en la iglesia está, bueno, así, no pasa nada, no pasa nada, es tolerable. La cantidad de gente que le pregunta al pastor, ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor, voy orando, voy leyendo la Biblia, ya sabe, ¿no? Se puede más. No estoy muerto, pero tampoco estás tibio. Es eso, falta de fervor. Falta de fervor en nuestra vida espiritual. Y el Señor le llama la atención a la tibieza espiritual como si fuera algo que le desagrada. Hermano, el Señor no quiere que nos acerquemos de cualquier manera ante Él. Es decir, ¿cómo te lo explico? Mira, si a ti viene tu padre y te dice, Juan Manuel, prepara la mesa para el almuerzo, tú vas arrastrando los pies. Como, ay, bueno, voy a poner aquí esto, pongo aquí aquello, y lo vas haciendo. Ah, sí, pero lo haces. Porque tu padre tampoco requiere que lo hagas animado, sonriendo y cantando de júbilo. Pero quiere que lo hagas. Entonces lo haces, aunque sea de cualquier forma. Tu jefe a veces te dice, haz esto, y tú, bueno, tampoco sonríes mucho, pero lo haces de aquella manera, ¿no? Aunque hay que servir como para Dios y no para los hombres. Ahí tu esposa te dice, amor, ves a tirar la basura, ya voy, y vas así como, vale. Yo entiendo que muchas cosas de nuestra vida no estemos como, vamos, lo hagamos como a otro ritmo. Pero en cuanto a la vida espiritual, en cuanto al Señor, el Señor quiere fervor de su pueblo, hermano. El Señor quiere vida intensa, vida espiritual, quiere corazones ardientes por Él. El Señor no nos dijo, quiero que me améis sobre todas las cosas. No, el Señor quiere que lo amen con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, con toda su mente, con todo su ser. El Señor quiere que lo amemos con intensidad, que lo amemos con fuerza. Ese es el deseo del Señor, que tengamos fervor en nuestra vida espiritual. Que ores, pero que ores con intensidad. Que leas la palabra con deseo, que escuches una predicación, pero que lo hagas con hambre, para alimentarte. El Señor no quiere que te pases 10 horas delante de una pantalla como quien va a un seminario, a clases virtuales, viendo cosas, llenando una libreta y ya. No, quiere vida. Y hermano, hay tibieza espiritual en el pueblo de Dios hoy en día. Nos hemos vuelto tan intelectuales, tan correctos, nos hemos vuelto tan rectos, tan moderaditos, tan políticamente correctos, tan perfectitos, tan rectitos, que nos hemos quedado ahí. No, hermano, no hablo de desorden, no, esto no es una llamada al desorden, al caos y al desenfreno, pero sí al fervor, Hoy vas a las iglesias reformadas y es muy gracioso. Vas a las iglesias reformadas y todos los pastores reformados pregúntale por Spurgeon. Ay, Spurgeon. Le preguntas por la iglesia que tenía Spurgeon en Londres, no la de ahora, porque ha cambiado mucho.
No es la misma, ni los mismos predicadores, ni la misma iglesia. Pero la que había entonces, ellos conocen la historia, pero no te la van a decir porque no les gustan algunas cosas. Ay, Spurgeon, los mensajes de Spurgeon. Mira, Spurgeon ni siquiera se sacó un título. Spurgeon solo leía y se alimentaba de Dios. Y cómo Dios lo usaba. Muy bien, señoritos reformados, que les encanta Spurgeon. Hablemos de Spurgeon. Ay, ¿qué pasa con Spurgeon? Ve a su iglesia. Dile que te acompañe como al sótano de la iglesia. ¿Y qué había ahí? Y todos los pastores se lo sabrán decir, pero no lo van a querer decir. ¿Saben qué había? Mientras Spurgeon predicaba, como en un sótano, había más de 200 personas clamando al Señor. ¿Saben cómo llamaba Spurgeon y algunos amigos a esa zona? La sala de calderas. El motor de la iglesia. Cuando a Spurgeon le preguntaban, Spurgeon, ¿cómo sigues firme de pie? ¿Cómo el Señor te usa? La respuesta de Spurgeon, y está en sus biografías, no me estoy inventando nada, mi gente ora por mí. Una sala de calderas. Un día Spurgeon salía con un amigo a otra ciudad a predicar y en medio del camino había, no sé si nevado o algo. Spurgeon, en vez de ir por el camino normal, dice, vamos a atajar por el bosque, va a estar mejor, llegaremos antes a la ciudad. Y en medio del camino, el amigo de Spurgeon se gira, mira al lado y Spurgeon no estaba. Y cuando mira atrás, Spurgeon estaba apoyado en un árbol grande que se había caído y estaba orando al Señor. Orando al Señor. Y cuando el amigo va ahí y le pregunta a Spurgeon, ¿qué haces? Y se pone, el Señor nos ha preparado aquí un lugar para orar y no lo vamos a aprovechar. ¿Saben por qué Dios usaba a Spurgeon? ¿Saben cuál era la gracia? La esencia de Spurgeon. No eran cuántos libros leía solamente. La vida de oración de Spurgeon. A todos los reformadores les gusta Lutero, las 95 tesis, hay que ser valiente como Lutero. ¿Quieren ser como Lutero? Una frase que muchos pastores conocen de Lutero y no quieren aplicar. ¿Cuál pastor? Tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras horas del día orando al Señor. Y así con cada uno de los reformadores. John Knox, el reformador escocés, cuando llegó a Escocia, Escocia estaba gobernada por la religión católico romana. John Knox era un hombre de oración, un hombre que estaba encerrado por días en su habitación, y la esposa de John Knox dice que pegaba la oreja a la puerta de John Knox porque lo llamaba para comer. John, vamos a comer, y no salía. Lo llamaba para cenar, John, vamos a cenar, sal, y no había respuesta. Y dice que cuando ella acercaba su oreja a la habitación de John Knox, solo escuchaba una frase, un hombre gritando con lágrimas diciendo, dame las almas de Escocia o me muero. Gritaba y clamaba por las almas de los escoceses. Y cuando al tiempo pasa, la reforma llega con tanta fuerza que Escocia se vuelve en su mayoría nación protestante. Una vez le preguntaron a los dirigentes ingleses que si temían a los ejércitos escoceses, si temían a los ejércitos de Escocia, y una frase de los dirigentes ingleses fue, no tememos a los ejércitos escoceses, pero tememos las oraciones de John Knox. De otro gran misionero se dijo, cuando este hombre ora, el cielo está en silencio. Hermano, te voy a decir una cosa. A la gente de hoy le encanta la reforma solo para esto. Un libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Y a cada cual libro más gordo, más grueso. No porque como dijo Sproul, porque como dijo Calvino, porque como dijo Jonathan Edwards, porque como dijo porque como dijo Thomas Brooks, como dijo el puritano inglés, como dijo el... Y están así, y está bien. No digo que no se lea, no digo que no se estudie. Gloria a Dios, yo soy el primero que ama esos libros. Pero hermano, falta vida. Falta vida en esos púlpitos. Falta vida en esas iglesias. Falta vida. Falta oración. Falta caldera. Falta caldera en esos lugares. No hablo de desorden, no hablo de caos, pero hablo de fervor. Estamos cayendo en tibieza espiritual, nos estamos relajando, estamos viviendo la fe como si nada. El pastor John Piper, y ahora que acabo de decir de citar autores, esto va a quedar muy mal que yo cite uno, pero el pastor John Piper dijo, hasta que no entendamos que la vida es una guerra, no valoraremos lo que es la oración.
Y todo el mundo ama a John Piper. ¿Por qué? Por su fervor. Paul Washer. La verdad es que no les gusta Paul Washer porque es un intelectual. Les gusta Paul Washer porque cuando lo han escuchado no solo es bíblico, sino que les trae vida. Ese hombre transmite vida cuando habla. Transmite vida cuando predica. Transmite vida. No solo da conceptos intelectuales, transmite vida. Y eso está faltando. Estamos cayendo en una tibieza espiritual y el Señor llama la atención a la Odisea y nos llama la atención a nosotros por caer en una tibieza espiritual. Iglesia amada del Señor, volvamos a buscar a Dios con fervor, volvamos a buscar a Dios con intensidad y desechemos toda jactancia propia de decir, ya estoy bien. No seamos como aquellos que solo buscan al Señor con fervor cuando todo está mal y cuando hay trabajo y dinero y las cosas están bien, nos relajamos. No, hermano, fervor. Yo te lo ruego, hermano, el mundo necesita una iglesia fervorosa. El mundo necesita una iglesia viva, apasionada. Y repito, no es un llamado al desorden, no es un llamado a la algarabía. Se pueden hacer cultos con orden y decencia, pero luego se pueden tener hombres y mujeres que viven vidas piadosas de oración, profundas de oración, que se entregan, que derraman sus corazones ante Dios. ¿Dónde están las lágrimas? ¿Dónde están las lágrimas del pueblo del Señor? ¿Dónde están los corazones postrados ante el Señor? Hermano, te digo una cosa, no necesitamos los predicadores más intelectuales, necesitamos predicadores fieles, pero predicadores vivos. Hermano, necesitamos antorchas encendidas en los púlpitos, predicadores que transmitan palabra fiel, pero que transmitan vida con su testimonio. Y los hay, hermano, hombres de Dios que cuando los escuchas sabes que Dios está con ellos. Y así necesitamos una iglesia que se note que el Señor respalda a esa iglesia. Cuidado con la apatía y la tibieza espiritual. Yo te llamo, iglesia, a despertarte de tu sueño, a despertarte de tu apatía y a buscar al Señor con fervor, con fervor. Ahora el Señor en el versículo 18 les da un consejo lleno de amor y gracia. Mira que les dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esa autoconfianza de la Odisea les había hecho sentirse sin necesitar nada, pero el Señor dice que los ve pobres, los ve desnudos y los ve ciegos. ¿Te acuerdas de aquella iglesia fiel al Señor que dice, eres pobre, pero tú eres rica? Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Esta iglesia dice, nosotros conocemos nuestra riqueza. Y el Señor le dice, pero tú eres pobre, pero tú eres pobre. No hay nada peor que la iglesia que se apoya en lo material y pierde la esencia de la vida en lo espiritual. Y el Señor les dice, compra de mí oro para ser rico. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte y no estar desnudo. Y compra de mí colirio para tus ojos y que puedas ver. El Señor les está diciendo, no depende de ti, de tus riquezas, de tu capacidad. Ven y compra de mí. Ven y bebe de mí. Vístete de mis vestiduras. Usa mi colirio para ver. Usa mis vestiduras para vestirte. Usa mi oro para enriquecerte. Bebe de mi agua. El Señor le está diciendo, ven a mí, toma de mí, toma de mí. Mira Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. En Isaías el Señor usa una expresión similar, venid y comprad de mí. Pero ¿cuál es la diferencia? El Señor dice en Isaías, y lo podemos aplicar también a Apocalipsis. ¿Qué dice? Comprad de mí sin costo alguno. Es decir, el Señor nos ofrece oro, vestiduras, colirio y agua. ¿A qué precio? Gratuito. ¿Por qué? Porque el precio fue pagado por Cristo. El precio de estar vestidos fue pagado por Cristo.
El precio de ser ricos espiritualmente fue pagado por Cristo. El precio de poder beber agua de vida eterna fue pagado por Cristo. El precio de poder comprar colirio de Dios y ver fue pagado por Cristo. Por eso el Señor dice, venid y comprad sin costo. No porque sea gratis, sino porque Cristo pagó el precio. Mira que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y no se refiere a cosas materiales. Entender este texto para decir que Jesús se hizo pobre a nivel material para darnos riquezas a nivel material es pura teología barata y herética y diabólica de la prosperidad. Se refiere a la pobreza que Cristo hizo en su vida, en su naturaleza, siendo Dios, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose siervo y muriendo en una cruz para darnos riqueza espiritual, vida eterna, manantiales de agua de vida eterna. Eso es lo que nos ha dado Jesús. El Señor quiere que vayas y compres lo que el Señor te da gratuito. El Señor quiere que la iglesia tenga fervor. Y lo que la iglesia necesita para tener fervor no vale dinero. Está en Él. Está en Dios. Y el Señor quiere que su iglesia vaya y compre lo que necesita de Él para tener vida. Mira el versículo 19, un llamado al arrepentimiento. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor llama a su iglesia al arrepentimiento. Hermano, no sé lo que pueda estar pasando en tu vida, pero no todo lo que es desagradable es del enemigo o del mundo, o no, a veces es de Dios. Yo reprendo, yo disciplino al que amo. Por eso, sé celoso y arrepiéntete. Proverbios 3:12, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. O Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor no es una muestra de odio hacia su iglesia, de odio hacia su pueblo, es una muestra de amor. El Señor nos disciplina para hacernos volver de nuestro error y perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Y mira, a mí estas palabras, me amo estas palabras. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo y él conmigo. Hermanos, la intimidad, la cena era una muestra de confianza, de intimidad. El abrir la puerta a alguien y que cenara con él, que comiera con él, era una muestra de intimidad. Mira el Salmo 41:9, hablando de una persona que no acabó muy bien su historia. Dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. El que mi pan comía. ¿A qué se refiere con mi pan comía? Se refiere a una persona que está a la mesa suya comiendo de su plato, y a esa persona la llama amigo. Por ejemplo, vemos a Jesús con Marta, María y Lázaro comiendo por las zonas de Betania. Vemos también a Jesús diciéndole a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a tu casa, hoy voy a tu casa. El Señor habla muchas veces de la mesa, de la mesa. Es más, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿cuál es la esencia de la cena del Señor? ¿Por qué la cena del Señor no es algo que se haga virtualmente? ¿Por qué la cena del Señor no se hace virtualmente? Porque el sentido de la cena del Señor es es tocarnos. Es la coinonía, es estar juntos, es el cuerpo de Cristo. Nosotros vemos que los creyentes se reunían y participaban de la cena del Señor, no cada uno en su casa.
Habían los creyentes reunidos participando de la cena del Señor, no cada uno en su casa. Porque, hermano, si no, yo no voy a ir a la iglesia en 3 meses, pero cada 2 semanitas me haré mi copita con mi jugo y mi trocito de pan y me serviré mi cena del Señor para mí solo, porque como soy creyente y lo que importa es hacer la cena del Señor. Y claro, también, pues como quiero bautizarme, yo mismo lo hago. Yo me hago así para atrás y me bautizo, porque como soy creyente lo puedo hacer yo solo. No, tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas de la iglesia que requieren la presencia de creyentes, la presencia de creyentes. El eunuco de Tío, pues solo había uno, es el caso excepcional. Pero casi siempre van a ver a la iglesia reunida históricamente manifestando la unidad, dando testimonio público del evangelio, diciendo aquí Dios está obrando. La cena del Señor no es algo para tomar solo en casa. Pueden haber alguna excepción en alguna persona, pues que se la pueda llevar, no sé, o traer a una persona, pero siempre se ha mencionado en cuanto a unidad, a koinonía. La mesa representa unidad, unión, intimidad. Y el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor, esto no es para los pecadores que están en la calle. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús que está llamando. No, este mensaje hemos dicho es para la iglesia. Es para la iglesia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, ¿me estás dejando aquí al lado? ¿Estás confiando en ti mismo, en tus propias fuerzas y te has olvidado de mí, de depender de mí, de confiar plenamente en mí, de apoyarte solamente en mí, de depositar toda tu fe en mí? Y estoy llamando a la puerta y cuando quieras, volvemos a tener intimidad. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la Odisea, una iglesia que se ha apagado y tiene tibieza por causa de su autoconfianza. El Señor le dice, cuando quieras, volvemos a estar unidos, íntimos, tú y yo, comiendo pan de la misma mesa, comiendo pan de la misma mesa. El Señor quiere fervor, fervor. Mira Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, quizá tú has caído en esa tibieza. Has dejado de confiar, apoyarte y depositar toda tu confianza en el Señor y estás ahí apoyándote en tus fuerzas, en tu capacidad y la cosa no va bien. Aunque sientas que va bien, no va bien. Y el Señor te está diciendo, abre otra vez. No es que lo has echado de tu vida, el Señor nunca se va. Es una expresión metafórica que está diciendo, quiero otra vez ser íntimo contigo. Quiero ser íntimo contigo. Es como si el Señor les estuviera diciendo lo mismo que aquella iglesia que le digo, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Y mira la recompensa que el Señor trae, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y me senté con mi Padre en su trono. A los vencedores el Señor les está garantizando autoridad eterna. Autoridad eterna, eternidad con Cristo, con esa autoridad que ya vimos en otras cartas que el Señor les prometía. Vamos a ver algunas referencias para terminar ya con el mensaje de hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Daniel capítulo 7 versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios les servirán y les obedecerán. Y le obedecerán. Así que, hermano, examina hoy tu fe, analiza el fervor. Quizás has caído en esa autoconfianza. Sí, quizás dices, no, yo no he caído en ningún pecado así escandaloso, ni en inmoralidad, ni me he ido al mundo, ni he ido a los vicios, y tampoco estoy practicando ninguna herejía, tengo buena doctrina. Pero ahora examina el fervor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está esa vida, ese fervor en ti? Te doy un consejo. Y te lo doy de todo corazón, como alguien que lo ha vivido en sus propias carnes.
Cuidado con hacer de la fe solo algo intelectual, solo algo intelectual. Cuidado con hacer de nuestra vida con Dios algo puramente intelectual. Miren, muchos como yo, al salir de un movimiento lleno de desorden, de herejías, la iglesia de la que yo salgo tenía muchas herejías, mucho desorden, muchas cosas estaban mal. El miedo al volver a eso me llevó durante un tiempo a ser una persona muy reprimida en cuanto a dejarme llevar a veces, incluso en la intimidad. Me volví una persona puramente intelectual, me empecé a juntar con gente ahora de otro movimiento, de otra doctrina, de otra confesión de fe, de otro pensamiento, de otra denominación, como lo quieras llamar. Y era todo libro, léete este libro, Juan Manuel, léete este libro, léete este libro. Y yo, venga libro. Y es verdad, aprendí mucho. Leía y aprendí mucho, muchísimo. Pero un día empecé a echar mucho de menos lo que yo era al principio. Me empecé a encontrar como una persona, sí, que enseñaba, que era capaz de traer buenos estudios para la gente, que era capaz de traer buen material para que otros aprendieran también, para que otros estudiaran, era capaz de edificar a otros con contenido sano, bíblico. La gente incluso me animaba y decía, no, me gusta cómo enseñas. Pero luego volví a casa y yo echaba de menos a ese chico, a ese joven que se enamoró locamente del Señor, que se llenaba todo el día de alabanzas, de oraciones todo el tiempo. Y yo rápido dije, no, yo así no voy a aguantar. Yo necesito salir de esta tibieza. Es eso, a veces no tiene nada que ver con caer en pecados o herejías, es simplemente tibieza. Te has apoyado tanto en tu capacidad, en tu intelectualidad, en tu conocimiento y te has olvidado la dependencia. Y ahí empecé a leer las biografías de esos hombres que leía, de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, de otros hombres, John Knox, de Jonathan Edwards, de los puritanos. Soy un fan de los puritanos. Los puritanos son los que me enseñaron doctrina con vida. Thomas Brooks, Thomas Watson, Flavel y otros hombres, John Owen. Entonces, habían varios que yo leía y decía, wow, hombres de fe, de oración, de santidad, de doctrina, tenían todo. Yo dije, no, Señor, eso es lo que quiero. Y hermano, te digo una cosa, yo personalmente, yo no podría vivir sin una relación con el Señor viva. Y no soy una persona que haga desorden ni caos, pero lo necesito. Y yo te doy ese consejo. Hoy como siervo del Señor y en el nombre del Señor, yo te llamo a recuperar tu fervor personal con el Señor. Ve al culto, dale el culto normal al Señor. Ahora no quieras hacer espectáculo en medio de los otros creyentes. No, tú íntimo, contigo, tú y Él, en tu habitación, con tus lágrimas y tu corazón derramado delante de Él. Recupera el fervor de tu vida espiritual. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Porque incluso, Señor, cuando estamos mal, tú nos sigues llamando tu iglesia. Y no nos sueltas, Señor, nos exhortas, nos corriges, nos disciplinas porque nos amas. Y hoy, Señor, nos llamas a comprar de ti oro refinado, Señor. Vestiduras blancas, Señor, y colirio. Queremos ser ricos en ti, vestirnos con tus ropas y ver, Señor, a través del colirio que tú nos das. Y todo eso nos los das gratis, Señor, gratuito, por gracia, porque todo eso lo pagó Cristo, Señor, por nosotros. Señor, levanta a tu pueblo con fervor. Que el coronavirus y todas estas cosas no nos dejen en nuestra casa encerrados, Señor, apagando nuestra fe, Señor. No, Señor, que esto sirva para encender otra vez las calderas, para encender otra vez la llama, para avivar otra vez la fe de tu pueblo. Ahora que tenemos tiempo en la intimidad de buscarte con fervor, hagámoslo, Señor, y levanta tu iglesia en medio de los tiempos. Señor, yo tomo las palabras del profeta Habacuc, Señor, ahora, Señor, para tu iglesia. Cuando él mismo dijo, Señor, aviva tu obra
en medio de los tiempos. Y eso es lo que yo te pido para hoy, para tu pueblo, para tu iglesia. Y úsanos si hace falta, Señor, para ser un canal, para abrir sus ojos y animarlos a buscarte con fervor. Pero que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.